Muy buenas, hoy aprenderemos a cocinar unas empanadillas. Los ingredientes que necesitamos son un bote de aceite de oliva, otro tarro de atún, un tarro de tomate, unas aceitunas, una cebolla para pochar y 1 o 2 huevos cocidos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitarle el pellejo a la cebolla y lo cortamos en 4 cachos. Después los empezamos a cortar a la juliana, como podéis ver aquí, y pues vamos a procurar cortarlos lo más finos posibles para que queden muy pochados a la hora de pocharlos, ¿vale? Entonces pues procuraremos que sea el grosor lo menos posible. Pues si es más gordo no pasa nada, si tiene más tiempo, pero bueno, para que se haga antes es mejor fino. Y bueno, pues este es el resultado. Y ahora lo que vamos a hacer es calentar el aceite y después echamos toda la cebolla, ¿vale? Entonces ponemos a fuego lento el aceite después de echar y pues lo dejamos una media hora o así hasta que quede blandito y que esté pocho, ¿vale? Entonces cuando está muy blandito, después lo escurrimos, ¿vale? Entonces, ahora de mientras vamos a cortar las aceitunas y el huevo, ¿vale? Empezamos con las aceitunas. A ver, lo que tenemos que hacer es coger las aceitunas y cortarlas en trocitos, ¿vale? No importa, pues dados, los tamaños de unos dados pequeñitos serían lo mejor. Pues vamos cortando poquito a poco, ¿vale? Entonces, cuando ya hemos acabado todo esto, ¿no? Pues el resultado es este mismo. Y ahí tenemos, ¿vale? Ahí vemos. Y entonces ahora procederemos a trocear el huevo cocido, ¿vale? Tenemos aquí, le quitamos la cáscara. Aquí ya podemos ver que tenemos troceado las aceitunas y el huevo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es mezclar estos dos entre sí. Y cuando la cebolla esté pochada, ahora vais a ver, pues ¿no? Lo escurrimos y lo mezclamos con el huevo y las aceitunas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es coger una base para empanadilla, ¿no? Que lo podemos comprar en cualquier lado, y le hacemos unos agujeritos con el tenedor. Ahora lo ponemos en un molde, ¿vale? Para empanadillas, que lo podemos encontrar en cualquier sitio y muy baratos, y metemos un poquitín de relleno, ¿vale? Como veis aquí. Y cuando acabamos lo cerramos de acá, ¿vale? Y ahora volvemos a abrir el molde y pues aquí nos sale la empanadilla ya hecha, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto muchas veces. A ver, ahora os voy a enseñar cómo es la empanadilla, ¿veis? Yo he elegido el tamaño pequeño, pero bueno, pues hay diferentes tamaños los moldes y podéis hacer de todos los tamaños que queráis. Y pues la masa es muy rica y se puede comprar, ¿vale? Porque hacer es demasiado complicado. Son bases de empanada. Bueno, ahora lo que podéis ver aquí es que ya hemos hecho todos y han quedado muy bien, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es freírlos y pues dorarlos un poquito para que queden muy ricos y crujientes, ¿vale? Pues aquí podéis ver. Y ahora ponemos el sartén con mucho aceite, ¿no? ¿Vale? Y nos saldrán pues muy crujientes. Y bueno, ahora os voy a enseñar el resultado, que es el siguiente, lo podéis ver en esta foto. Y pues han quedado bien, doraditos y crujientes. Os espero hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias y suscribiros por ahí abajo, que es gratis.